Muy probable que mientras estés viendo este video acabas de pasar por uno de los fracasos más grandes que has tenido en tu vida. Todos los seres humanos fallamos, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida perdemos algo, por lo menos algo que a nosotros nos duele muchísimo. ¿Y qué pasa en esos momentos? Algunos pues simplemente se desaniman, llegan a un punto tal en que se deprimen y no quieren seguir adelante. Hay otros que simplemente se molestan y le hacen la vida imposible a toda la familia y, lo peor de todo, a ellos mismos. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que estuvo a punto de renunciar porque fracasó de una manera rotunda. Sin embargo, después de un encuentro con Jesucristo, su vida cambió completamente. Porque, ¿sabes? Uno se puede levantar después de los fracasos, y hay veces que es necesario un fracaso para ser personas más fuertes y más humanas. Así como lo escuchas, ¿sí? Con un fracaso. Hay momentos que eso es precisamente lo que se necesita. Y quisiera que nos acompañaras a leer una porción de la Biblia. Dice en Lucas capítulo 22, versículo 56 al 62. Nota qué fue lo que sucedió. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Era un amigazo, era uno de los 3 discípulos más cercanos que Jesús tenía. Jesús tenía 12, habían otros 70 ahí, pero Pedro era uno de los 3 más cercanos. Y Pedro, después de que arrestaron a Jesús, medio se acercó a ver dónde es que lo tenían retenido. Y dice, una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, expresó Pedro. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, dice la Biblia, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Parece que estaban a una distancia donde se podían ver. Jesucristo miró a Pedro. Pedro se dio cuenta de eso. Y de repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio, dice la Biblia, llorando amargamente. No solamente negó a Jesús, ¿verdad? Lo que todos nosotros hemos escuchado, sino que traicionó a un amigo. Le dio la espalda a una persona muy cercana y no se atrevió a decir que lo conocía. Tal vez tú puedas decir, bueno, fue un momento muy difícil, si no lo iban a matar a él. Sí, claro, pero fue un fracaso. De cualquier manera, como lo querramos nosotros ver o analizar, fue un fracaso en la vida de Pedro. Pedro no se mantuvo al lado de Jesús. Prácticamente todos los sueños de grandeza que Pedro había desarrollado a la luz de un reino mesiánico, todo lo que había aprendido de Jesús, todas las enseñanzas, el creer que Jesús siempre iba a estar con ellos y que nunca le iba a pasar nada, ni a él ni a ellos, pues prácticamente se había derrumbado. Obviamente, Pedro no entendía que detrás de todo esto había un gran plan. Aquello que pareció ser el fracaso más estrepitoso de Jesús hasta ese momento se convirtió en la victoria más grande del universo. Jesús lo sabía, Satanás no lo sabía, Pedro no lo sabía, y todo esto pues prácticamente dio vuelta para algo maravilloso. Estábamos escuchando recientemente a un autor, John Maxwell, que dice, las grandes lecciones de la vida se aprenden de nuestras pérdidas. Es triste decirlo, a todos nos gustan las victorias, pero las mejores lecciones de la vida no vienen de las victorias, vienen de las derrotas, vienen de los fracasos, vienen de las pérdidas.
Uno aprende a reaccionar y a vivir de una mejor forma. Uno comienza a desarrollarse como un mejor ser humano a través de todos esos sufrimientos. Sin embargo, creo que todos podremos estar de acuerdo en este momento que a veces perder es inevitable. Por mucho que querramos nosotros venir y darle la vuelta al fracaso, a la pérdida, perder es inevitable y perder no nos gusta. La pérdida o la aversión a la pérdida puede ser mayor o menor, pero siempre nos sienta mal. Simplemente no queremos estar ahí. De hecho, vivimos en una sociedad que nos ha acostumbrado a enseñar que hay que evitar los fracasos, y es sabio eso, claro, no hay que estar fracasando para aprender, pero esa nueva tendencia de premiar a los niños con un premio de consolación al quedar en el tercero, en el cuarto lugar o en el segundo lugar, en vez de honrar al que quedó en el primer lugar, teniendo temor de que esos niños puedan deprimirse y decir yo no sirvo, yo soy malo, es parte de la mentalidad de que hay que darle vuelta a las pérdidas, hay que minimizarlas. Las pérdidas son malas, pero si comienzas a analizarlo, aunque a nosotros no nos gusta perder estrepitosamente, no perdamos de vista que los fracasos, tantos tuyos como la de nuestros hijos o nuestros padres, los fracasos son una de las mejores maneras de aprender y de triunfar. Muchas veces no buscamos ayuda porque pensamos que lo que estamos viviendo no le ha pasado a nadie más, y eso nos avergüenza dramáticamente. Debemos entender que todos fallamos y que todos necesitamos a otras personas para salir adelante ante los deslices de la vida. Hoy queremos cambiar esa idea de que perder es necesariamente malo. Vamos a rechazar esos premios de consolación porque perder no es necesariamente malo. No es que vamos a decir que el fracaso es positivo, pero definitivamente los fracasos son parte inevitable del proceso hacia las victorias. Las derrotas son una de las mejores formas de aprender. Y esto lo vemos reflejado en la vida de Pedro. Él falló estrepitosamente, renunció al papel que le tocaba desempeñar y simplemente se olvidó de todo. Posteriormente, días después, Jesús se les apareció en una ocasión a los discípulos, después en otra segunda ocasión. Sin embargo, algo había sucedido dentro de Pedro. Algo se había roto, se había desanimado. Él, muy probablemente a estas alturas, la Biblia no nos menciona nada al respecto, muy probablemente Jesús todavía no había conversado a solas con él, hablando acerca de esto que sucedió. Y Pedro se sentía muy mal, a tal punto de que encontramos de que se fue a pescar. Y no dijo, vamos a pescar, sino, me voy a pescar. Él regresó a su antigua vida. Él probablemente pensó, yo ya no tengo ninguna opción, ya no tengo ninguna salida. Si esto que Jesús quería hacer iba a ser algo grande, yo ya lo perdí. Me alegra que haya resucitado, es increíble. Él mostró ser lo que era, pero para mi vida ya no hay futuro. Y se fue a pescar. Y allí cuando se fue a pescar, y es interesante, quiso hacerlo, pero no pudo. Jesús se apareció y les dijo a ellos por dónde tirar la red, y las redes se llenaron de peces. Si quieren, leámoslo. Acá dice Juan capítulo 21. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahí por lo menos miro dos milagros. En primer lugar, 153 peces grandes y que la red no se haya roto hasta ese momento. Dice, Pedro no pudo pescar. Los discípulos, el resto de los amigos, no pudieron pescar. Todos ellos eran incapaces de pescar. Te voy a decir,
Dios no había llamado a Pedro para pescar peces. Dios controlaba los peces, no era Pedro. Jesús le decía a los peces lo que él quería que hicieran. Y de alguna forma Dios le estaba diciendo a Pedro: Pedro, yo no te he mandado a pescar peces, te he mandado a pescar hombres. Y así te quiero usar. Y en el versículo 12 dice: ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Esos milagros ya lo habían visto ellos antes. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y fíjate, aquí fue cuando comenzó precisamente la restauración de ese Pedro, que no solamente había negado a Jesús y había fracasado, sino que también había renunciado a seguir sirviendo a Jesús. Precisamente por eso que estamos viendo, el hombre se fue a pescar. Me voy a mi anterior vida, me alejo del cristianismo, me voy de la iglesia, me convierto en un agnóstico, un ateo, yo ya no quiero saber de la fe. Algo similar le sucedía a Pedro. Y dice, y antes de seguir leyendo, es importante, Pedro se dio cuenta en ese momento, ya lo vas a ver, cuando Jesús restaura a alguien, usualmente utiliza preguntas. Dios viene y te confronta, y el fracaso puede ser un momento donde Dios te esté confrontando. Y miremos cómo Jesús comenzó a restaurar a Pedro, y fue a través de una pregunta. Le dice después del desayuno: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro, le decía: Simón, no le dijo Pedro, le dijo: Simón, tú que te fuiste a pescar, ¿verdad? Tú que regresaste a tu anterior vida, ¿me amas más que a estos? Y cuando usa la palabra me amas, está hablando del amor ágape. Es como decir, es el amor más sublime. Y le dice: Pedro o Simón, ¿me ágape? Tu amor es lo más grande que puede haber hacia mí. Y esa fue una pregunta importante. No le dijo, Pedro, ¿crees que soy el Mesías? No le dijo eso. Tampoco le dijo, Pedro, ¿crees que resucité? Lo estaba viendo. Tampoco le hizo esa pregunta, sino que le hizo una sola pregunta: ¿me amas? ¿Me ágape? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas lo suficiente? ¿Me amas más que antes? Y la respuesta de Pedro fue muy interesante. Le dijo: sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. No dijo te amo, te quiero, que ahí la palabra es la palabra fileo, es el amor de amigos. Tú sabes que me caes bien, tú sabes que eres mi amigo, tú sabes que te tengo mucho afecto y cariño, tú lo sabes. Y Jesús le dijo: entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Nota qué importante. Jesús le dijo: tu amor es sublime para mí, tú me caes bien, Señor, tú lo sabes. Y el Señor, ni corto ni perezoso, sin importar de si su amor era inmenso o si era un amor que necesitaba perfección, le dijo: alimenta mis corderos. Si realmente me quieres, pasa tiempo con la gente, háblale de Jesús, discípulalos. Y Jesús lo vuelve a poner precisamente en ese momento en el ministerio. Él dijo: simplemente me caes bien. Pero Jesús le dijo: yo te estoy dando una nueva oportunidad, te estoy dando mis ovejas, te estoy dando a la gente lo que es más importante para mí. Tal vez tú no me amas ágape, tú me amas fileo, pero te quiero decir, tienes oportunidad conmigo. Y Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. En otras palabras, tú todo lo sabes. Yo sé que tú eres Dios. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que me caes bien. Tú sabes que te tengo aprecio. Entonces le dijo: cuida de mis ovejas, dijo Jesús.
un segundo llamado, que no hubiera dudas. Te estoy llamando, ahí donde estás, a que vengas. No eres perfecto, tal vez has sido un fracaso, tal vez me negaste, tal vez me has fallado no una, sino muchas veces, pero ¿me amas? No, yo no soy perfecto, Señor, y como no soy perfecto no te puedo servir. No me importa que seas perfecto. No me importa que tu amor por mí sea muy sublime o que necesite algo de reparación. Cuida de mis ovejas. Y en el versículo 17 le preguntó Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Te caigo bien? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le dolió porque pudo haberlo sentido como que Jesús le estaba reclamando o algo por el estilo. Y él le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo: entonces, alimenta a mis ovejas. Fíjate, este Pedro llegó a ser una gran columna de la iglesia. Y el Señor, a pesar de sus fracasos, a pesar de que el amor que tenía hacia Jesús no era un amor perfecto, no era un amor tan admirable ni tan ejemplar, porque Pedro sabía que había fallado. Y probablemente si Jesús le preguntaba: oye, Pedro, ¿me tienes algún aprecio? Le hubiera dicho: sí, te tengo algún aprecio. Pero esa palabra, ¿me amas?, significa: estás dispuesto a morir por mí. Estás dispuesto a sacrificarte. Estás dispuesto a no volverme a negar. Y Pedro había aprendido en algún grado la lección, pero se sentía fuera del ministerio. Se sentía fuera de la iglesia. Se sentía fuera de las probabilidades de ganar nuevamente a su familia, a sus hijos, a sus padres, a su esposo, a su esposa. Se sentía un completo fracaso. Pero Dios le dijo: para mí no eres un fracaso. Cuida a mis ovejas, aliméntalas, dedícate a ellas. Y entonces nos damos cuenta que Pedro lo tomó en serio. Y como ustedes saben cómo era Pedro, una persona muy extrovertida, un líder, él hablaba, él no tenía problemas para hablar. Y en un momento dado se dio cuenta que las palabras habían sido muy buenas para él, en el sentido de ven y nuevamente entra al ministerio, pero se dio cuenta que Jesús no le había dicho nada a Juan, uno de los discípulos más pequeños, el menor de ellos, de hecho. Y entonces Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué va a pasar con él? Porque de alguna forma el Señor le había dicho a Pedro de qué forma iba a morir. Le había dicho: Pedro, tu amor va a ser probado, pero no vas a volver a negarme, a traicionar la causa. No lo vas a hacer. En algunos momentos vas a tener algún tipo de fracaso, pero vas a estar alimentando y cuidando a las ovejas. Entonces, en ese momento miró a Juan Pedro y le dijo: Señor, ¿y qué va a pasar con él? Jesús le contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, es una hipérbole. Si yo quiero que él esté aquí hasta que la luna, el Marte, todo vengan de paseo aquí a la tierra, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Y fíjate, no importa, Pedro, si has fallado o no. No importa si los otros te sirven o no te sirven. No importa si a los otros les va mejor que lo que te puede ir a ti, Pedro. Tú sígueme. Tú sígueme. Y yo creo que eso es lo que Dios te quiere decir. Es muy probable que hayas visto los fracasos de la vida como algo terrible y tú dices: ya no tengo futuro. Los fracasos son una de las mejores formas para triunfar. De los fracasos podemos levantarnos. De los fracasos, tú y yo podemos aprender muchas más cosas que de 30, 40 victorias. De los fracasos se aprende muchísimo. Pero lo que es más importante, de los fracasos, Jesucristo te está diciendo en este momento: yo sé que fracasaste, pero para mí, a pesar de que no eres perfecto, te quiero y te sigo dando oportunidades.
Si ese es tu caso, dile a Jesús: Señor, yo acepto esa oportunidad. Gracias por recordarme que no soy perfecto. Gracias por recordarme que mi amor tal vez no es el más sublime, pero tú quieres que yo me vuelva a levantar. No te quedes abajo. Quita ese monólogo mental que te dice: yo no sirvo, soy un fracaso, soy un traidor, yo he negado a Dios, ya no puedo regresar, me da pena con toda la gente alrededor. No, hay que superar eso. Porque las palabras de Jesús te animan a que eso pueda ser una realidad. Tú puedes, y Dios quiere que te levantes. A través de ese fracaso, a través de esa renuncia, Dios quiere que camines junto a Él. Que Dios te bendiga.